¿Cómo, perdón? Para que sea continua, la función tiene que existir el límite. Bien, pero hay otro concepto más general que tiene que ver con, no asociado al límite, sino con la continuidad como concepto puntual. Recuerdan que lo vimos en la clase pasada, cuando hablamos de una función de una sola variable, por ejemplo, y igual a 1 sobre x. Cuando hablamos de en qué punto esa función y igual a f de x, perdón, y igual a 1 sobre x, presenta una discontinuidad. ¿En qué punto? ¿En x igual a cuánto? ¿X igual a 0? En x igual a 0, exactamente. En ese punto, la función no está definida. ¿Me siguen? Sí. En el mismo caso también para funciones de dos variables, ahora, en vez de tener x igual a 0, será un xy, un par de valores tal que no permita que tenga un resultado en mi función. ¿Me explico? Acá se siguen sumando los tarderos, pero bueno, ya estamos. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, a ver, vamos a leer algunos chats por acá. Perfecto. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, ya con este concepto de lo que es límite y lo que es continuidad, podemos avanzar un poquito. Todas estas cuestiones que ustedes leen por ahí, sea la función f de x1, x2, xn, eso ya son para multivariables. Nosotros tomamos, para el caso del ejemplo, f de x1, x2, solamente dos variables. Por supuesto que todos estos conceptos que estamos manejando ahora son aplicables a funciones de más variables, hasta xn. ¿Me explicó? Sí. Bien. Vamos a seguir y avanzar un poquito. Todas estas cuestiones que están acá del entorno, etcétera, etcétera, las pueden leer, pero no forma parte del tema central en sí, del concepto. Las pueden leer, esto en realidad lo que hace es, todo lo que yo se lo dije, hablando así en tono coloquial, está escrito a través de esta simbología matemática. Lo mismo el tema de las propiedades, son exactamente las mismas que las que tenían ustedes para funciones de una sola variable. Por favor, véanlas. Hay un ejemplo acá muy interesante de cómo se calcula el límite de una función, ¿sí? Acá es importante un tema, fíjense. ¿Están viendo el ejemplo 4? Sí, profe. Bien. Cuando yo hablo, acá voy a introducir un concepto nuevo, por eso, atención. Cuando hablo en función de una sola variable y digo límite para x tendiendo a un determinado punto, siempre me muevo sobre qué eje. Sobre el eje Y. No. Cuando x tiende a 1, por ejemplo, siempre se me muevo sobre qué eje. Sobre el eje X, ¿no? O sea, si x tendiendo a 1, estaré en 0, después me voy a 0,5, 0,6, 0,7 y me voy acercando a 1. X tendiendo a 1, ¿sí? Ese x, 0,5 está siempre sobre un solo eje, el x, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, en funciones de dos variables, como es el caso del ejemplo, ¿estoy sobre un eje o sobre el plano ahora? ¿Sobre el plano? No. Sobre el plano, fíjense. Ahí dice límite para x, y tendiendo a AB. Supongamos que A sea 1 y B sea 2. En el plano voy a marcar el punto X en 1 y en 2 y voy a ver qué pasa con mi superficie, el Z, cuánto vale Z, a medida que me voy acercando a ese 1, 2, que está en el plano ahora. ¿Me explicó? Sí. Perfecto. Ahora, ahí viene el concepto este de nuevo.
y que tienen que ver con las derivadas, el límite sucesivo o límite simultáneo. ¿A qué viene esto? Yo me puedo acercar al punto 1, 2, yendo primero por el eje X y haciendo Y0, ¿verdad? Hagamos una cosa. A ver si... Yo voy a salir un poquito de acá. Quiero ver si ustedes... ¿Ahora me están viendo? No. Entonces voy a dejar de compartir un ratito para que me vean. Así vemos el tema de límites con una ayuda acá adicional. Siguen entrando compañeros. Bueno. ¿Ahora me están viendo? Sí, profe. Bien. Verán esta pizarrita. Sí. Bien. Fíjense qué es lo que voy a hacer. Estamos en análisis 1. Tengo que hacer todo al revés porque análisis 1. Eje X, eje Y. ¿Está bien? Sí. Supongamos que esto sea 1 y yo tengo una función acá. Entonces, el límite para X tendiendo a 1 significa este proceso o este proceso, ¿verdad? Ese límite lo que me va a dar información sobre cómo va variando para este 0,5, para este 0,6, para este 0,8, cuando X tiende a 1. ¿Cómo va variando la función? ¿Me explico? Sí. Esto era, el resto me sigue, por favor. Me dicen, me dan un OK. Así borro. Más o menos. Sí, El tema era así, lo vemos vuelvo a al revés, ¿no? explicar. Vuelvo a explicar. ¿Qué tenía como concepto el límite de una función? El límite de una función. Lo que hace el límite es simplemente darme información sobre cómo va variando la función. Esto es análisis 1, atención. Cómo va variando la función a medida que X tiende a 1. Si tomamos X igual a 0,5, este será el valor de la función. Si tomamos X igual a 0,8, este será la función. Y así me voy acercando al 1 que está acá, a este que está acá, al 1. ¿Me siguen? A este punto. Eso es lo que hace un límite. Ahora, borramos. Nosotros ya no somos planos como esta pizarrita. Esto era suficiente para ustedes el año pasado. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en el eje X, En Z el eje Z y en eje Y. y el eje Y. ¿Me siguen? Sí. Si yo tengo un puntito, por ejemplo, el límite para XY tendiendo a 1, 2, esto tendrá que ver, primero, acá tendré una función f de xy de dos variables. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. A ver si pueden ver mejor esta pantallita. Ahí. Esta función f de xy, la vamos a poner acá mejor, el límite de f de xy, cuando xy tiende a 1, 2 ahora. Esta es la idea. A ver, ¿de qué se trata esta cuestión del límite de f de xy cuando xy tiende a 1, 2? Ahora las variables independientes son dos. ¿Cuáles son? X e Y. Entonces, cuando X es Y, 1, e Y vale 2, y esta función, supongamos, la voy a borrar, la gráfica de esa función sea esta superficie, fíjense, sea esta superficie, esto sea f de xy,
Entonces, en el punto x1 y 2, ya no, las variables independientes son 2 ahora, y se están sobre el plano xy. En xy. El punto 1, 2 es este que está acá. La z, la f que le corresponde al punto 1, 2, de acuerdo a esto, será esta que está acá, está a encontrarse con la f de xy, ¿verdad? Entonces, lo que hace el límite para xy tendiendo a 1, 2, la flechita, a 1, 2, es analizar cómo mi superficie ahora, no es una función, no es una curva del análisis 1, cómo mi superficie va variando a medida que voy avanzando al punto 1, 2. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Aló, Houston, cambio. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, entonces, ahora fíjense, ¿cómo puedo hacer para acercarme? Yo antes decía, acá tengo el eje X, análisis 1, esto era 1, entonces me acercaba así, pero siempre estaba sobre el eje X, una recta. Ahora tengo que acercarme a un punto en el plano, el 1, 2, un punto en el plano. Siguen ingresando, vamos a seguir, bueno, al punto 1, 2. Yo puedo hacer dos cosas. Primero, acercarme con este camino. Voy por el eje X, fíjense, voy por el eje X, este es el eje X, este es el eje X, y después voy por el punto Y y llego al 1, 2. El tema es llegar al 1, 2. O bien, ir primero sobre el eje Y, sobre el eje Y, sobre el eje Y hago 2, y después me voy sobre el eje X, y llego al punto 1, 2. ¿Me siguen? Sí. Entonces, cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es un límite sucesivo. Primero me voy por el eje X, hago X tendiendo a 1 y 2 permanece constante. Entonces, calculo ese límite y después al resultado le hago el otro límite. Fíjense, primero sobre el eje X, después sobre el eje Y. O en este caso, primero sobre el eje Y y después sobre el eje X para llegar al punto 1, 2. Para llegar al punto 1, 2. Eso se llama límite sucesivo. Uno primero y el segundo después, para llegar al punto 1, 2. ¿Me explico? ¿Aló, Houston, cambio? Sí, profe. Bien, ahora, cuando yo hablo de límite simultáneo ahora, puede ser que yo en vez de usar este camino, luego puedo usar este otro. Siempre sobre el plano, por supuesto, XY, para llegar al punto 2. Llego por acá. Cuando yo hago esto, estoy en forma simultánea, variando Y, porque esto va variando así, va variando en forma simultánea para llegar al punto 1, 2. Esta es otra alternativa para llegar a ese punto 1, 2. ¿Me siguen? Sí. Y acá, este es el concepto de límite simultáneo. ¿Logré explicarme? Sí, Bueno, sí, sí. vamos a seguir. Volvamos de vuelta a nuestro apunte. Están viendo el apunte, ¿no? Aló, Houston, cambio. Sí, sí se ve, profe. Bien, ahí el ejemplo 4 dice, por ejemplo, si el límite de f de x y es L, y si existen los límites, cuando x tiende a A, ese es 1, siempre yendo por el eje X, y el límite para Y tendiendo a B, si ahora yendo por Y, demostrar que fíjense que eso que está entre corchetes, el límite para Y tendiendo a B de f de xy sería 1, yendo siempre por el eje Y. A ese resultado, ahora lo que hago es calcularle el límite para X tendiendo a A. Entonces, si primero hice Y tendiendo a B, luego de X tendiendo a A, el resultado final va a ser que X e Y tiende a B en forma sucesiva.
Esto corchete es primero uno, después el otro. ¿Me explico? Ajá. Bien. Ahí está abajo, hay un ejemplo, la resolución, eso por favor lo ven. Y vamos a seguir con otro tema muy interesante. Las derivadas parciales. Esto ustedes ya en algún momento escucharon hablar de derivadas parciales, ¿verdad? Sí. Bien. Cuando vimos las ecuaciones diferenciales, hablamos de las ecuaciones diferenciales ordinarias, porque dependían, la función y dependía de una sola variable, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Y después hablamos también de las derivadas o las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales pusimos. Eso hacía referencia a aquellas funciones que tienen dos o más variables independientes. ¿Me siguen? Ahora vamos a ver el concepto de qué se tratará esta cuestión de derivadas parciales de dos o más variables. Acá hay también toda una simbología que tiene mucho que ver, fíjense, con el famoso tema del límite de una función. Ahí lo voy a poner en el centro y hagan de cuenta que ustedes están con análisis 1. Cuando yo calculaba el límite para f de x más delta x menos f de x sobre delta x, cuando delta x tendiendo a 0, calculaba la derivada de una función de una sola variable, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ahora lo único que estoy haciendo, como f, la función ahora depende de dos variables, x e y, ¿qué es lo que hago cuando hablo de derivadas parciales? Derivar parcialmente, ¿qué significa? Significa derivar respecto de una variable manteniendo constante la otra. Eso es lo que está abajo cuando dice derivada parcial, y fíjense que la derivada ya no es la d que solíamos ponerle en la derivada de funciones de una sola variable. En este caso es una derivada parcial respecto de x. Y fíjense, si lo hago respecto de x, y se me permanece constante, o sea, es el valor y sub 0, ¿están viendo que lo estoy remarcando ahí? Sí. ¿Aló, Houston? Bien, ese y sub 0 permanece constante. Entonces, supóngase que yo tenga una función, ¿ustedes ya hicieron algún ejercicio de práctica ya con esto en las otras aulas virtuales? Sí, Sí, ya tengo. Bien, sí, profe. entonces, perfecto. Si yo tenía una función z igual a x cuadrado por y, cuando derivaba respecto de x parcialmente, y permanece constante. Entonces, la derivada parcial de f respecto de y era 2xy. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver. Vamos a hacer esto. Otra vez voy a dejar de compartir. Me voy. Acá hay alguien que quiere entrar. ¿Están viendo mi pizarrita? Sí. Bien, supongamos que yo tenga la función f de xy igual a x cuadrado por y. Está al revés, ¿no? ¿Lo ven al revés ustedes? No, se ve bien. ¿O lo ven? Bueno, entonces, f de xy igual a x cuadrado por y. Cuando yo calculo la derivada parcial de f respecto de x, esto va a ser, al derivar respecto de x, y permanece constante. Lo dejamos y como constante, porque esto es un producto, ¿verdad? Esto es constante, queda como constante. La derivada parcial de f respecto de x, simplemente derivar 2x. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Ahora, esto es un proceso, digamos, rutinario, memorístico, lo que ustedes quieran, como quieran llamarle. Ahora, bueno, gracias. Recién me acaba de decir mi nieta que es su pizarrón y me lo está prestando. Entonces, esta es la parte, digamos,
por ahí metódica de... Bueno, chao. Es la parte, digamos, de receta para calcular la derivada parcial respecto de X. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes, siempre voy a insistir con esto. ¿Cuál es el concepto de una derivada parcial? ¿Qué es lo que entienden? Amén. O sea, el cálculo han visto ustedes que es sencillo. Pero, ¿qué representa eso que estamos haciendo nosotros? ¿Alguien se anima a decirme algo? ¿Qué representa toda esta formulería que hay acá? Fíjese que yo tengo dos derivadas parciales. F respecto de X, F respecto de Y, y hay un ejemplo. El ejemplo está clarito ahí. Esto de la interpretación geométrica, ese es el concepto fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Alguien se anima a escribirme algo al respecto? ¿O a utilizar el chat? Anímense, adelante. ¿Cuál es el concepto en sí? ¿Qué significará esto de derivadas parciales? Profe, Sí. ¿podría ser como que es una parte de la derivada total? Que son como parte de la derivada total. No sé. No. Es una parte, pero tiene otro sentido esa parte. Una función con varias variables. Miren, lo vamos a poner con un ejemplo. Vamos a nuestra famosa ecuación, ya que la utilizamos desde el principio, una función costos, es un escalar, corresponde a hablar de campos escalares. Lo hagamos fácil, función de dos variables. Supongamos que para producir un par de zapatillas, mi función costos depende solo de dos variables. La mano de obra y, digamos, la materia prima, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. El X y variables independientes ahora serían MO, mano de obra, y MA, materiales. ¿Me siguen? Sí. Bien. Cuando yo calculo la derivada parcial de la función costos respecto de la mano de obra, de MO, ¿qué estoy haciendo constante ahí? La Mano de obra. La otra variable. La otra variable, la materia prima. Entonces, ¿qué significa esta derivada parcial conceptualmente hablando? Lo que va a hacer esta derivada parcial es darme información para aquellas circunstancias en que la materia prima mantenga su precio constante. Supongamos que yo quiero analizar qué pasa en los próximos 6 meses. Y mi fabricante, el que me provee la materia prima, me dice, yo por 6 meses te voy a mantener el precio. Pero la mano de obra no varía, porque va a depender de ahora con el tema este del coronavirus, la cuarentena, seguro que va a haber problemas con los sindicatos. Entonces, eso yo no lo sé. ¿Me explico? Lo que sí tengo certeza es de que el que me provee de la materia prima me está diciendo, quédate tranquilo, Condori, que yo no te voy a aumentar durante los próximos 6 meses. Entonces, ahí puedo analizar esa función, cómo va a variar la mano de obra si la materia prima permanece constante. Ese concepto se llama justamente derivada parcial. ¿Me explico? Sí. Bien. Volvamos a nuestro apunte. Ahora, desde el punto de vista de una gráfica, ¿cómo se puede interpretar todo esto? ¿Se anima alguien a decirme? Desde el punto de vista de la gráfica. Fíjense
que cuando yo hago costos, función de mano de obra y materia prima, y al decir que la materia prima es constante, la transformo en una función de ¿cuántas variables ahora? Al ser materia prima constante. ¿Cuántas variables? Una sola. Una sola, exactamente. O sea, me voy a análisis matemático 1. Por eso es que ustedes cuando hacían ese calculito hace rato, mantenían constante una y derivaban la otra variable, es lo que están haciendo ahora con el tema del ejemplo de la función costo. ¿Me siguen? Ahora, vamos a la Sí. interpretación geométrica más general. Para eso voy a intentar de vuelta utilizar mi... ¿les parece si seguimos utilizando la pizarrita? Aló, Houston, cambio. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ustedes ahora me van a ver. ¿Me pueden ver con la pizarrita? Sí. Muy bien. Vamos a intentar dibujar. Olvídense, insisto, que estamos en el plano. Nosotros ahora somos reales, somos espaciales. Tenemos un eje Z, un eje X, un eje Y y acá Z. ¿Pueden ver bien? Sí. Bien. Lo que tratamos de ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? La derivada de f respecto de x, por ejemplo. ¿Sí? Cuando ocurre esto, esta f es función de dos variables, supongamos que sea la gráfica, sea este ponchito que está acá. ¿Me siguen? Ujú. Bien. Esta f que está acá, es esta que está acá. Es la superficie esta que dibujé como un ponchito. Entonces, la derivada de f respecto de x presupone que voy a hacer un cálculo manteniendo ¿qué constante? Y, exactamente, manteniendo y constante. Ahora, desde el punto de vista de una gráfica, ¿cómo grafico y constante en esta terna de ejes? Supongamos que sea y igual a 2. Y igual a 1, y igual a 2. Estoy acá, ¿verdad? Entonces, va a ser un plano. Lo voy a dibujar acá. Un plano que es, este que está acá, un plano que es paralelo al ZX, ¿está bien? Cualquier punto sobre este plano, Sí. ¿cuánto vale I? Si dijimos que este punto es 2. Cualquier punto sobre este plano, 2. I es igual a 2. Esta es la ecuación, I igual a 2 es esta plano. I igual a constante, es este plano, ¿está bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mi función f, que era de dos variables, ahora se transforma en x y una y sub 0, en este caso y sub 0 vale 2, constante, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. Bien. Cuando yo subo, y atención con esto que acá está la parte importante. Cuando yo subo este plano así, y me encuentro con el ponchito, ¿qué encuentro ahí? O sea, la intersección del plano que sube con el ponchito, ¿qué me da? Después. Una curva. Una curva. ¿Qué es? Una curva, exactamente. Y la voy a dibujar con otro color. A ver si se ve en otro color esto. Será esta, ¿verdad? Claro. ¿Sí? La curva. Entonces, sobre este plano estoy trabajando acá, porque en este plano estoy haciendo I constante. I constante. Entonces, si estoy en esta curva, lo que hice fue nada más ni nada menos que mi función de dos variables hacerla de una sola. Entonces yo le pregunto, si calculo esta derivada en x sub 0 igual a 2 también, por ejemplo, acá, 2, y subo acá y me da este punto,
este punto que está acá, esta derivada f respecto de x en el punto determinado por esto, cuando y es constante y vale 2, me lleva acá. ¿Qué será esta derivada parcial de f respecto de x sobre esta curva? ¿Aló, Houston, cambio? ¿Qué será en este punto esta derivada parcial? Sobre la curva. Ya estoy ahora en análisis 1. ¿Qué es una derivada en análisis 1? Una tangente, exactamente. Una tangente. Es esta tangente. Es esta tangente que está acá. Lo voy a dibujar con esta otra tiza. Esta tangente que está acá. ¿La ven? ¿Me siguen? Es esta tangente. Porque sobre esa tangente siempre me aseguro que estoy con y constante igualado y la estoy acá. ¿Me siguen? Sí. Bien. Ahora, cuando yo calculo la derivada parcial de f respecto de y ahora, ¿qué pasará? El plano ahora está, supongamos que x es constante, ¿verdad? Supongamos que x valga 1. Cuando x igual a 1, hago un plano que es paralelo al ZI. ¿Me siguen? Paralelo al ZI. Sí. Y entonces, si yo hago un plano, no lo voy a dibujar acá, sino se va a hacer un bochinche, pero si, imagínense que yo tengo un plano paralelo al ZI que sube, la curva de intersección será esta otra, ¿verdad? Esta otra que está acá. ¿Me siguen? En esta curva, ¿cómo es siempre X? Constante porque está sobre el plano. Exacto, constante porque está sobre el plano. Entonces, la derivada parcial de f respecto de y, ¿qué va a ser sobre esta curva en ese punto otra vez? ¿Qué va a ser sobre este punto? La tangente. La tangente, Otra tangente. exactamente. Ahí está, esa es la otra tangente. ¿Me siguen? Ese es el concepto de una derivada parcial. Si ustedes me explican con esto, así con el grafiquito, lo que es derivada parcial, se eximen de hablar sobre estas cuestiones que aparecen por ahí en el apunte respecto a la simbología. ¿Me explico? ¿Está claro el concepto? Sí. Sí. ¿Aló, Houston? ¿Cambio? Sí, profe. Sí, profe. ¿Está claro el concepto? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, yo le voy a hacer una preguntita ahora. Y voy a esperar algunos minutitos para que me respondan la mayor parte de ustedes. Atención. Otra vez, nosotros ya hicimos el clic mental y estamos en el espacio. X, Y y Z. ¿Sí? Y tengo, fíjense, una superficie que es una taza volcada. ¿Me siguen? Sí. Bien. Que es una taza volcada. La pregunta es, si yo en este punto, que tiene este y sub 0, y este x sub 0, este x sub 0, y sub 0 estoy acá. Y yo subo en la bisuperficie me da esto, ¿sí? La pregunta es, la derivada parcial de f respecto de x en y sub 0 constante y la derivada parcial de f respecto de y ahora en x0 constante, ¿cuánto valen en este punto? Cero dicen por ahí. A ver, vean, chat, contestamos. 0 dice Matías. Sí. Fabricio 0 y pregunta, queda con la duda. 0, 0. Más respuestas, por favor. Sí, perfecto. Está clarito el tema. En este punto, fíjense, si yo hago el plano y derivada de f respecto de x, voy a hacer y constante. Será este que está acá, este plano y constante.
Y en este punto, la intersección de esa va a ser una recta. La tangente va a ser esta que está acá. Y cuando yo hago y constante, la otra tangente será esta. Ahora, en este punto, fíjense, esta constante, ¿por qué es? Porque es paralela ¿a qué plano? Al XY. Y lo mismo esta otra, paralela al plano XY. ¿Sigue? Tanto esta tangente, que es la derivada parcial de f respecto de x, es paralela al plano XY. Y la otra, la derivada parcial de f respecto de x, también es así, es paralela al eje x. ¿Me explico? En este punto van a ser 0. Este concepto, ¿ustedes de dónde lo sacan? A ver si me puedo usar esto. ¿Se ve? Sí, ¿no? ¿Se ve? Sí, profe. Nosotros dijimos que antes, cuando hacíamos derivada parcial de f respecto de x, manteniendo y constante, transformábamos una función de dos variables en función de una sola variable, en este caso, xy. Y supónganse que esta curvita que está acá es una de estas. Entonces, en este punto, ¿la pendiente cuánto vale? ¿O la tangente cuánto vale ahí? 0. ¿Cuánto vale? 0. Por eso ustedes me respondieron que acá, como yo transformo mi función de dos variables haciendo la derivada parcial en una sola, acá hay una curva, que sería esta curva, que en el punto de máxima tiene la tangente 0. En el punto de máxima tiene la tangente 0. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Fíjense qué importante. Y lo mismo pasa cuando yo hago esto. Supongamos que tengo esta vez la tasa invertida. En este punto yo voy a tener un x sub 0 y un y sub 0, ¿verdad? Que va a ser este punto. Supónganse que esta función, esta f de xy, sea mi función costos. A mí como profesional, ¿qué me interesa de la función costos? ¿Tengo que maximizar o minimizar el costo? Minimizar. Exacto, minimizarlo. Y cuando yo tengo esta función f, el mínimo, ¿lo tengo acá? Acá lo tengo. ¿Sí? Ese valor es el z, que es el costo. Tengo acá, tengo acá, tengo acá. Sobre toda esta superficie está distribuido. Pero en este punto en particular ese costo es mínimo. Este valor es mínimo. Este valor es mínimo. En consecuencia, me interesa saber cuál es ese valor en mis variables independientes, de tal manera que mi función costo sea mínimo. Fíjense que es importante para trabajarlo con cuestiones reales. Y ya con esto, ya tenemos, fíjense, dos ecuaciones. Si yo calculo en mi función costo la derivada parcial de f respecto de mano de obra, la hago 0, y calculo la derivada parcial de mi función costa en materia prima y la hago 0, voy a tener dos ecuaciones en que voy a poder encontrar cuánto vale x0 y cuánto vale y sub 0 para que mi pendiente acá, en los dos casos, sean 0. Y esto me va a determinar esas dos rectas, esas dos tangentes, me va a determinar este plano tangente a este punto. Este planito tangente a este punto. ¿Me explico? Fíjense qué aplicación importante. Bueno, ya después vamos a ver en la otra bolilla esta cuestión con más profundidad, la cuestión de máximos y mínimos. Pero por lo pronto yo quería, para que quede bien fijado, bien digamos, claro el concepto de lo que es una derivada parcial con un ejemplo real. ¿Ok? Ok. Vamos a seguir. ¿Cómo vamos? Bien. Háganme acordar, porque por ahí ustedes tienen a las 20:30 clase, ¿no? Sí. Así que tengo que dosificar vamos de vuelta a la teoría, y ahí estoy compartiendo, ¿sí? Muy bien. ¿Dónde estamos? Derivadas sucesivas.
Cuando uno estaba en primer año, ¿qué hacía? Decía y igual a x al cubo, decía la derivada primera es 3x cuadrado, la derivada segunda será 6x, la derivada tercera 6, y así sucesivamente, y la derivada cuarta 0. ¿Me siguen? Sí. Esas son las derivadas parciales. En el caso de funciones de más variables, además de hacer la derivada segunda de f respecto de x 2 veces, la derivada segunda de f de x 3 veces, etcétera, 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 las que siguen, también existen las derivadas cruzadas. Están viendo ustedes, hay un ejemplo que dice, la derivada segunda de f respecto a x 2 veces, lo estoy remarcando, ¿lo ven? ¿Sí? Se calcula como, primero la derivo respecto de x, en el corchete, y al resultado lo derivo de nuevo y obtengo mi f de xx. ¿Me siguen? Sí. La derivada parcial respecto de x 2 veces. Pero también aparecen las derivadas cruzadas, que es un concepto nuevo también. ¿Por qué? Porque yo lo que puedo hacer es calcular la derivada segunda de f, pero respecto a y primero y respecto a x después. ¿Qué es lo que significa esto? Que voy a calcular una derivada 2 veces. Primero, respecto de y, haciendo x constante. Y el resultado, derivarlo respecto de x, haciendo y constante. ¿Me siguen? Por eso es que aparece, por ejemplo, esta denominación acá, que dice f sub xy. ¿Lo ven? Primero respecto de y luego respecto de x. Y eso está acá especificado porque lo primero que resuelven ustedes es lo que está entre estos signos que son los corchetes, y después con respecto a y después con respecto a x. ¿Está? ¿Me siguen? Sí. Y de ahí está el tema de las formulitas para calcular. En realidad nunca utilizamos, digamos, en nuestros cálculos, si bien para saber de dónde viene, en algún ejercicio de la parte práctica, ustedes calcularon los límites, aplicando la definición, tal como está acá, por ejemplo, en la mayoría de los casos directamente se usa las reglitas esas mnemotécnicas, ¿verdad? Por ejemplo, en el 8 dice, tenemos una función z de dos variables que vale x cuadro y más x seno y. La derivada primera será 2xy más seno de y. ¿Me siguen? La derivada primera, fx, será 2xy más seno de y. Ahora, si derivo respecto de x de vuelta, para calcular f de xx, hago de cuenta también que x es constante, me quedará igual solamente a 2y. ¿Me sigue? Porque la f de x es 2xy. Entonces de ahí, x desaparece y me queda 2y. ¿Me siguen? ¿Aló, Houston? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿O lo hacemos en la pizarrita? No creo que sea necesario. Díganme ustedes. ¿Puedes explicarlo de vuelta, profe? Me perdí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjense, vamos a hacer una cosa. El ejercicio es... Lo vamos a copiar en la pizarrita y lo vamos a resolver rápidamente. Mi f de xy es x cuadrado por y más x seno de y. Ahora voy a dejar de compartir y ustedes me van a ver. Mi pizarrita en particular. Calculamos f de xx primero. Hay otro admitir, admitamos. Admitir. Bien. Entonces, decía, están viendo el ejercicio, ¿verdad? Sí. Bien. Cuando yo calculo f de x, o bien la derivada parcial de f respecto de x, lo que hago es mantener y constante. Entonces, esto es constante y esto es constante.
Entonces, derivando respecto de x, esto me va a dar 2 2x. por x y la constante y. ¿Me siguen? Sí. Más, derivo esto, que es 1, y la constante y, seno de y. ¿Perfecto? Sí. Ahora, cuando quiero calcular la derivada segunda de f respecto de x dos veces, esto que va a significar, o que es lo mismo f de xx, esto va a ser otra vez respecto de x, o sea que otra vez, ¿y cómo se mantiene? ¿Constante? Constante. Entonces, esto es constante y esto es constante. Entonces, derivemos esto respecto de x, ¿cuánto vale? 2y. 2. Por la constante y, 2y. Esto es una constante, derivada 0. Entonces, f de xx es 2y. ¿Me sigue? Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, así entonces, seguimos ahora con nuestro apunte. Ahí aparece f de xx igual a 2y. ¿Me sigue? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? Escribamos en el chat. Admitir a alguien más. Adelante. Verónica acaba de entrar. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Acá tengo un mensaje en el chat que me dice Darío Ramos, sí, pero eso fue a la 20 hace rato. Pregunto ahora, ¿hasta ahora vamos bien? Pregunto, Houston. Sí, profe. Jessica dice sí. Sí, profe, perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a nuestro apunte. Acá hay otro ejemplo. Determinadas derivadas parciales, primero y segundo orden. Concepto de derivada direccional. Bueno, otra vez, acá hay una cuestión bastante interesante que está explicado desde el punto de vista de los vectores. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto de la derivada direccional. Y lo vamos a explicar otra vez con, amén de que está escrito acá. Oye, ¿dónde está? Ah, perdón. Acá hay un ejemplo muy interesante, fíjense a propósito del tema de los costos. Quiero que lo vean bien. A ver. Acá está. Yo tengo una función, fíjense. Una empresa de mudanza calcula el costo del flete mediante la siguiente fórmula, dice el problema. F igual a L por S por P más T por M más A más I. Cada uno de estos símbolos, L, S, P, significan lo siguiente. F, obviamente, el costo del flete. ¿De qué va a depender? Del recorrido habitual, que es L, recorrido habitual. Depende de S, y fíjese que esto es un ejemplo real, consumo específico de combustibles y lubricantes, S. De P, el precio por litro de combustible, y así sucesivamente. Por ahí también aparece la duración, precio del combustible, lubricante, duración del viaje, el costo horario, esto sería la mano de obra del conductor. Alguien me está pidiendo ingresar, aguárdenme un poquito que ya Sí. admito a Marcos Casimiro. Adelante, Marcos Casimiro, ya estás en el aula. Sigamos entonces con nuestra... Decía que estábamos con el tema costos. Está la mano de obra, el costo horario del conductor, la amortización del vehículo y un permiso de la dirección de tránsito. Obviamente hay que pagarle a la dirección de tránsito por cada viaje, ¿verdad? Eso es como lo que se cobran ahora en los puestos de peaje. Fíjese lo que dice. El gobierno ha dispuesto a aumentar su recaudación impositiva y, entre otras cosas, está analizando en el rubro transporte
se aplicará un incremento del orden del 10% sobre los combustibles o lubricantes o bien sobre los permisos de viaje. O sea, esta función es la función que ha preparado mi contador. Yo soy dueño de una empresa de transporte. Mi contador me dice, esta es tu función costos. La estoy remarcando ahí. ¿La ven? Sí. Bien. El gobierno me dice, la municipalidad, si quieren hacerlo más localista, me dicen, Condori, necesito recaudar más impuestos. Y estoy pensando en variar dos cosas, me dice. Variar dos cosas, me dice. Aplicar un aumento del orden del 10% sobre los combustibles. Fíjese, la variable combustible es P. ¿Lo ven ahí? Precio de combustible, P. Sí. Me dice, el gobierno me dice, mire, yo puedo hacer dos cosas. Voy a aumentar 10% P, que es el precio de combustible, o bien 10% sobre los permisos de viaje. Esto que están acá, sobre I. 10% sobre los permisos de viaje. ¿Sí? Entonces, el gobierno me da a mí la posibilidad de elegir. Me dice, elegí, Condori, ¿qué es lo que más te conviene? ¿Que aumente los precios 10% o aumente 10% el permiso y la dirección de transporte? ¿Me explico el problema? Sí. Bien. Entonces, lo que hay que determinar ahora, y esto en función de mi función costos, es cuánto aumenta mi función costos si le agrego 10% solamente en el precio de combustible, y tendré un número. Y después calcularla, cómo aumenta mi función costo si aumento 10% solamente en los permisos. ¿Me sigo? Son dos cálculos que tengo que hacer. En el primero, analizar cuánto va a aumentar mi costo, el costo, lo que yo tengo que pagar, cuánto va a aumentar, si permito que me aumenten el precio de combustible. Ya tengo un número. Después, ¿cuánto voy a pagar si permito que me aumenten solamente 10% el permiso de la dirección de transporte? ¿Me explico hasta ahí? Ujú. Bien. Entonces, cuando yo estoy diciendo cuánto va a aumentar, si de todas estas variables varía solamente el precio de combustible, ¿qué estoy aplicando ahí? ¿Qué concepto? La única variable Derivada. Exacto, la única variable en esta función arriba, fíjense, en esta función arriba, la única variable en esta función es S acá. Las otras, ¿cómo se mantienen? Constante. El gobierno no me dice que va a aumentar los otros, me dice solamente que va a aumentar S. Entonces, Constante. constantes. Entonces, yo tengo acá como 10 variables. Una varía y las otras son constantes. ¿Cuál es el concepto de eso de derivada? ¿Qué? Parciales. Parciales, exactamente. Ahí obtendré una. La otra es analizar solamente qué pasa si todas las que no están remarcadas, ahora que están viendo, permanece constante y varía 10% el permiso. ¿Está bien? Ujú. Perfecto. Sí. Les pregunto ahora, si en el primer cálculo, si yo permito, le digo al gobierno, auménteme 10% precio de combustible, y el análisis de la derivada parcial respecto de ese me dice que va a aumentar, yo tengo que sacar 20 pesos más de mi bolsillo. ¿Sí? Y después me voy a la otra cuestión. Y si permito que combustible, o sea, ese permanece constante y todo el resto, menos, le permito que me aumenten 10% en el permiso de tránsito. Y ese cálculo, ese análisis me dice que tengo que poner 30.
En el caso, insisto, que sea S20, si varía respecto del combustible, aumenta 10% el combustible, me da 20, que tengo que poner de mi bolsillo. Y si varía respecto solamente del permiso, varía y yo tengo que poner de mi bolsillo 30. ¿Qué le diría al gobierno, Chango? Aumentame, ¿qué? ¿S o I? ¿Combustibles o registro, permiso? Mm, Lo pregunto con una forma más sencilla. Esta función f, que ustedes están viendo ahora, me determina una función costo, lo que yo tengo que poner de mi bolsillo. ¿Sí? Si dejo que me aumenten 10% de combustible, de mi bolsillo tengo que poner 20 pesos. Ahora, si dejo que en vez de ser combustible, me aumente 10% el permiso para circular, tengo que poner 30. ¿Qué le tendré que decir al gobierno? ¿Que me aumente qué? el permiso. S. No, ese. Porque si dejo que me aumente el permiso, yo voy a tener que poner 30 pesos, darle al gobierno 30 pesos como empresario, 20, 30 pesos. Ahora, si dejo que me aumente el 10% en combustible, le voy a dar 20. ¿Qué es lo que más preferible para el empresario? ¿Darle 20 o darle 30? Dale 20. Dale 20. Esta es función costo. Hay que minimizar el costo. ¿Me explico? Pero amén de eso, el concepto tiene que ver con eso. Yo tengo acá una función de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Y la derivada parcial me puede ayudar a determinar esto. Este ejercicio está hecho acá. Después quiero que ustedes lo analicen. Acá está, ¿ves? La resolución del ejercicio. Está todo bien clarito. Pero amén del cálculo en sí, que es la mecánica, la receta de derivar esto, dejar la otra constante, etcétera, etcétera, yo con este ejemplo quise hacerle ver cómo se utiliza una derivada parcial. ¿Está claro el tema? Atento, Houston. Sí. Bueno, vamos ahora, ya habíamos empezado a hablar del tema de derivadas sucesivas y ya nos está corriendo el tiempo. Y sigamos. Todo eso de las derivadas sucesivas están acá, los cálculos también, hemos visto en la pizarrita. El concepto de derivada direccional. Después, mamita, después. Fíjense, ya tenemos el concepto de derivada parcial. En la pizarrita vimos ¿me están viendo? Sí, profe. Bien, en la pizarrita vimos que yo tenía una superficie y tenía planos, que uno era así y otro era así. Las intersecciones me determinaban una curva para acá y otra curva para allá, ¿sí? Y las tangentes en una curva y la otra curva determinaban las derivadas parciales. ¿Está bien? Ahora, fíjense que cuando yo hablo de derivada, y esto es un concepto que lo vimos en la clase pasada, la derivada siempre es, conceptualmente hablando, sinónimo de variación. Cuando ustedes vieron en su concepto más simple, en este punto la derivada es esto, en este punto la derivada es esta, la tangente, y así sucesivamente. Lo que está haciendo la derivada, la y', en este caso de y respecto de x, es ver cómo va variando la curva a través de sus pendientes. Así, después será así, acá será esta, así, así, así va variando. Por eso esto es sinónimo de variación. De variación. Sinónimo de variación. ¿Está claro, no?
Se lo marco así en toda la pantalla porque esto es un concepto fundamental. Derivada es variación. También es el límite para f de x, etcétera, 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 toda la cuestión matemática, pero el concepto es ese. Ahora bien, vamos a ver de nuevo nuestro apunte. Y vamos a ver qué será esto de derivada direccional. Fíjense que a ese puntito, al 1, 2, yo puedo llegar por cualquier lado, ¿sí? Lo vamos a poner antes de explicarlo del punto de vista matemático con un ejemplo real. ¿Les parece bien? Sí. ¿Aló, Houston? Muy bien. Supónganse que nosotros estamos en nuestra clase en el aula 14. ¿Estamos todos ahí en el aula 14? Estamos en una clase presencial. ¿Está bien? Ajá. ¿Sí? Sí. Bien. A esta hora está frío, pero tenemos la suerte que en la clase, en el aula 14, tenemos calefacción. Ahora, la pregunta es, y eso por favor quiero que ustedes intervengan mandándome los chats, o si no, a través del micrófono, y me vayan, pero no me escuchen solamente, vayan siguiéndome en el razonamiento. Tengo si me paro al lado de la puerta, yo voy a tener una temperatura. Supongamos, estará haciendo 12 grados ahora. Pero si me paro al lado del calefactor, tendré una temperatura de 17. Ejemplo. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Vamos a estudiar la función temperatura. La función temperatura supone un campo escalar. Sí. Sí. No. ¿Sí? Sí, es un campo escalar. ¿Por qué? Porque se define como un valor real, un valor escalar, una magnitud escalar. Si yo digo 18 grados centígrados, ya está definido, sé lo que son los 18 grados centígrados, porque tengo el número y la unidad. No es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar. Entonces, una ponchada, un montón de temperaturas, es un campo escalar. ¿Está claro eso? ¿Aló, Houston? Bien. Volvamos al ejemplo del aula 14. Teníamos en la puerta 12 grados y 17 grados cerca del calefactor. La pregunta es, voy a hacer un camino primero. Me voy desde a ver si lo podemos dibujar acá. Hagan de cuenta, ya nos queda 5 minutos, pero no importa, con esto creo que vamos a ir terminando, porque es importante el tema de la derivada direccional. Supongamos que esto sea el piso. Este es el piso del aula 14. Ay, esta nieta mía me robó las tizas blancas, no importa. Acá está la puertita del aula 14 y acá hay un calefactor. ¿Me siguen? Sí. Bien. Acá tenemos 12 grados y acá tenemos, dijimos, 18 grados centígrados. ¿Sí? Uh-huh. ¿Ok? A ver, ahí está mejor. Entonces, si yo me voy por acá, fíjense, hago esto directamente. Estoy en la puerta, estoy sintiendo 12 grados. La sensación que yo siento acá son los 12 grados de temperatura. Si entro a caminar de esta manera, así, voy a tener
a medida que vaya avanzando de esta manera, una sensación de temperatura, ¿verdad? O sea, me va a ir haciendo un poquito más de calor, más calor, más calor, más calor acá. Llamémosla a eso sensación 1. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Acá no hay nada matemático, esto es lógica nada más. ¿Está bien? Sensación 1. Ahora, ese día en el aula 14 está repleto de alumnos y no puedo hacer este camino. Y yo tengo que hacer este camino. Haré este, y me acerco acá al mismo punto de calefactor. ¿Me siguen? Sí. Entonces, Sí. obviamente, acá voy a tener 12, como en este, 12. A medida que vaya caminando voy a tener, sentir temperaturas distintas, llamémosle S2, sensación 2. ¿Está bien? Sí. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. ¿Qué hubo desde acá hasta acá? Variación de temperatura. ¿Está bien? De acá hasta acá también variación de temperatura. ¿Y variación es sinónimo de qué? Fíjense que ahora es temperatura. Diferencial. Derivada. Fíjense, Diferencial, estoy analizando la función temperatura en función de X, Y. Supongamos que yo ponga el eje X acá, acá estoy en esta posición, X acá, y acá estoy en esta posición. Acá tengo otra posición para el eje X y para el eje Y. Otra posición acá. Si yo estoy, supongamos que la puerta sea el 0, 0, estoy acá. Si este es el eje X, el 1, 0, estoy acá. Y así sucesivamente. Esto me está determinando en función de cuánto vale X y cuánto vale Y, o sea, sobre qué mosaico voy pisando, Estos son posiciones. Son posiciones, me va a dar la temperatura que voy obteniendo acá. Consecuentemente, acá hay una variación de temperatura, ¿está bien? Y variación era sinónimo de ¿qué dijimos? Derivada. De derivada. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Una T'. Pero en este caso, esta T' tiene otro concepto muy particular y que tiene que ver con eso de las derivadas direccionales. Y aquí voy y cierro, ya voy cerrando la clase. La pregunta es, estimados alumnos, la variación que yo le llamé sensación 1, cuando voy por acá, ¿es la misma que yo experimento si voy por este otro camino y que lo llame sensación 2? ¿No? No, acá me han escrito Magalí, no, dice Andrés Joaquín, no. Por supuesto que no es la misma, porque acá recorro en forma directa, y si yo acá tenía una campera, me iré sacando la campera, acá me iré sacando el chaleco, y así llego hasta acá. En cambio acá la campera recién me la sacaré por este punto, porque recién acá estoy sintiendo, ¿me explico? Son dos sensaciones distintas. Eso es una cuestión, acá siguen contestando en el chat, dicen no, y estamos de acuerdo. No, perfecto, muy bien. Entonces, termino con esto. Si yo digo que la derivada, que es conceptualmente variación de la temperatura de un punto a este otro, y además hay una variación S1 que es distinta a la variación S2. Cuando yo calculo esta derivada, ¿qué necesito determinar? ¿Una qué? ¿Qué tengo acá con esto? ¿Qué es esto? Una dirección. La dirección, exactamente una dirección. Cuando yo estoy calculando una derivada de este tipo, necesito determinar una dirección. Esta dirección me va a definir esta S1. Y si tomo esta, que tiene una variación distinta a que si yo hago el estudio de la variación de la temperatura utilizando otra dirección que va a ser distinta. Por eso es que aparece el concepto de derivada direccional. ¿Me explico? Sí.
¿Está claro el tema? Sí, profe. Vamos a nuestro apuntecito y compartimos. Aparece ahí entonces el tema B de los vectores que están acá, eso lo vamos a ver un poco en la próxima clase, pero está el concepto de derivada direccional con el asunto de la temperatura. Toda esta simbología refleja. El teorema del valor medio, eso por favor, repásenlo del primer año, que es esto que está acá, pero para dos variables, ¿sí? Comentario, comentario. Y después, bueno, el diferencial es fácil de verlo. Derivada, la regla de la cadena, está interesantísimo esto. Entonces nos quedaría para la próxima clase, creo que en 10-15 minutos liquidamos este tema, y ya estamos terminando con los comentarios. Y nos quedan dos temas, entonces. El tema de las... Lo estoy viendo acá. La regla de la cadena y la regla de funciones definidas, el tema de las derivadas de funciones definidas en forma implícita. Bueno, chicos, vamos a dejar de compartir ahora. Y vuelvo con ustedes. Y les pregunto, por favor, con el chat o con micrófono. ¿Estuvo la clase clara? Sí, profe. Sí, profe, sí se entendió. Bien. De 10. Para la próxima, sí, profe, sí, profe, sí, profe, perfecto. Para la próxima, y como estamos aprendiendo en estas cuestiones de salas virtuales, voy a ver de tener habilitada ya la pizarra digital. Vamos a ver cómo nos va con eso, así aprendemos todos. Bueno, ustedes tienen clase ahora seguramente se van a encontrar con la ingeniera Silvia, porque Adelma no va a estar con ustedes, ha tenido una cuestión que atender, muy urgente, pero va a estar la ingeniera Silvia Maidana. Ok, chicos, a ver con cuántas terminamos, con 31 personas, empezamos con 46. Bueno, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario final? Adelante, Houston, cambio. Profe, ¿la clase anterior respecto a este tema la grabó? Está grabada y está en el aula. Ok, muchas gracias. Esta clase también está grabada, seguramente mañana la voy a subir. Bien. Listo. ¿Más comentarios? Nada más. Bueno, perfecto, chicos, gracias por el tiempo y nos encontramos el próximo viernes. Bien. Adiós, adiós. Adiós, profe.